¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un ejercicio de lo que es la aplicación de la derivada, ¿sí? Cómo se aplican y para qué sirve más que todo, ¿sí? Vamos lógicamente a derivar y buscar la derivada en un punto, ¿sí? Entonces, pues todos podemos saber que, digamos, representar, una gráfica de esta manera, suponiendo, ¿sí? Digamos que esa es una función, ¿sí? Esa función está representada siempre por una ecuación, ¿sí? Por una ecuación que la vamos a llamar f de x, ¿sí? Este f de x tiene una ecuación polinómica. Puede ser, por ejemplo, suponiendo x a la 4 más 2x a la 3 menos 2x, ¿sí? Simulando que, digamos, esta es la gráfica de esa ecuación, ¿sí? Entonces, esta gráfica, por ejemplo, tiene varias razones de cambio. ¿Cuáles son las razones de cambio? Son las pendientes. O sea, acá tiene una pendiente, acá tiene otra pendiente, ¿sí? Acá tiene otra pendiente, ¿sí? Es como la inclinación, el cambio en esas variables, ¿sí? No es lo mismo una inclinación así a una inclinación así o una inclinación así, ¿sí? Donde la inclinación es mayor acá, ¿sí? O una inclinación incluso de esta manera, que sería negativa, de izquierda a derecha o bajando. Esas inclinaciones son las derivadas, son las razones de cambio de las gráficas, ¿sí? Entonces, la aplicación de la derivada, ¿qué es? Cuando se calcula la derivada de una ecuación, es la razón de cambio de esa gráfica en cierto punto, ¿sí? O sea, si yo derivo esta ecuación que está acá, que las puse como ejemplo, me va a dar otra ecuación que es la que me va a describir cómo cambia esa gráfica en cada punto, ¿sí? Digamos, esta gráfica va a tener un cambio acá diferente, en este punto va a tener un cambio diferente y en este punto va a tener otro cambio diferente, ¿sí? Entonces, esas gráficas, esos cambios pueden ser representados con una ecuación general, ¿sí? ¿Cómo se deriva? ¿Sí? Entonces, para derivar simplemente, en este caso, ¿sí? Se escribe f' de x, ¿sí? En este caso simplemente tengo que bajar el 4, me quedaría 4x, le resto 1 al exponente de arriba, sería 3, ¿sí? Más, acá derivo esto, entonces sería bajo el 3 y 3 por 2, 6. X, le resto 1 al exponente de arriba, serían 2. Y este me quedaría simplemente menos 2, ¿sí? Esta sería la derivada, ¿sí? Entonces esa ecuación que está ahí, que es la derivada, es la ecuación que me describe estas razones de cambio, ¿sí? Cómo cambia la gráfica en todos los puntos, ¿sí? Si yo quiero saber, digamos, cómo cambia la gráfica en cierto punto, yo lo que tengo que hacer simplemente es calcular o reemplazar el punto, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, quiero f' de 2, ¿sí? O sea, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la razón de cambio de 2? Entonces, ¿yo en dónde tengo que meter este 2, como se dice? ¿Acá o acá? Yo lo tengo que meter es en la derivada. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo la razón de cambio de esas dos. Entonces, al meter en la derivada, entonces reemplazo el 2, ¿sí? Por la x, ¿sí? Entonces simplemente hago las operaciones, entonces sería 4, 2 a la 3 serían 8, más 6 por 4 menos 2, acá daría 32, más 24 menos 2, ¿sí? Acá 24 menos 2 me daría 22, 32, entonces esto me daría 54 si no estoy mal, ¿sí? Entonces la f' de 2, o sea, la derivada, la razón de cambio en 2, ¿sí? En el punto número 2, digamos que es por acá, digamos, supongamos 2, digamos que acá vale 54, ¿sí? Esa sería la razón de cambio de la derivada, ¿sí? Cambia en 54. Entonces, cuando la derivada es positiva, ¿sí? Va cambiando así, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando la derivada es negativa,
es una inclinación hacia abajo. La razón de cambio es que va decreciendo, ¿sí? Coloquémosle creciente y decreciente. Y cuando la derivada es cero, simplemente no tiene cambio, es la misma, ¿sí? Sí, no tiene ningún cambio, o sea, es estable en el tiempo. Es como decir que un carro vaya a 80 kilómetros por hora. La razón de cambio es cero, ¿por qué? Porque no cambia, ¿sí? Entonces, esto es constante. Entonces, estas gráficas se pueden interpretar más de, digamos, de un truco matemático o de más de hacer operaciones matemáticas. Lo que quiero acá es enfocarme en el concepto de la derivada, ¿sí? Y que tengan claro para qué sirve esa derivada, ¿sí? Este es el ejercicio que les tenía para hoy y pues espero me hayan entendido, ¿sí? Que es sobre la aplicación de la derivada. ¿Listo? Gracias.